Pagó $20 porque creía que con $20 se cerraban las cuentas que la vida le había puesto encima. Creía también que aquello sería un trámite más, unas monedas por algo que otros llamaban mercancía. Una noche, y a la mañana siguiente, volver a su cabaña, a su soledad, a los silencios que ya le sabían a costumbre. La sala olía a tabaco viejo y a alcohol, a madera barnizada y a voces que trataban de tapar lo que no debían ver. Las piernas de la niña apenas llegaban al borde del estrado, sus ojos no pedían, no imploraban, parecían haber aprendido a medir el mundo por su propio pulso. El hombre que la puso allí no levantó la vista. Negociaban como si nada estuviera dentro de esa conversación para romperles el cuello al corazón. Caleb Frost no era hombre de palabras fáciles. Tenía las manos anchas, dedos que parecían tallados para las riendas y la cuerda. La barba recortada por años de viento. Había aprendido a contar con la mirada más que con la lengua. Ese rasgo lo había hecho buen jinete y peor conversador. Cuando el martillo del subastador cayó y nadie más ofreció algo por la niña, Caleb dejó la moneda sobre la mesa sin ceremonias. Fue un movimiento seco, como colocar madera en una chimenea que necesita prenderse. Para la gente del salón, cambió de acuerdo. Para él, era una operación. Pagar, llevar, borrar el trazo. Ella lo miró cuando se acercó. No fue una mirada de entrega ni de agradecimiento. Fue una interrogación medida, clara, más peligrosa por su calma que por cualquier grito. Abrió la boca y formuló la pregunta que no supo en qué momento se convertiría en su sentencia. «¿Qué vas a hacerme?», dijo. La frase cayó en la sala y transformó la transacción en algo más. Hubo un ruido de vasos, de risas forzadas que la sorpresa dejó suspendidas. Caleb, que había pensado en números y en distancia, sintió un desplazamiento en el pecho que le arrastró la sombra hacia la memoria. La niña pronunciaba la pregunta sin miedo teatral. La decía como si fuera un cálculo necesario. Y en ese instante, en la claridad simple de su voz, la compra dejó de ser cálculo y se volvió obligación. Él pensó que había hecho un trato. Ella habló y cambió el trato. No habló de salvación ni de heroísmo. No hizo promesas que no pudieran sostenerse con la madera húmeda del invierno. Se limitó a algo que parecía menos y que a la vez lo era todo. Unas pocas palabras ásperas y honestas. «Te llevo», dijo. La gente del salón volvió a su ruido. Algunos miraron con desaprobación, otros con curiosidad. Ninguno imaginó la rutina que crecería en esa cabaña. En las calles polvorientas, Caleb subió a la yegua con la niña detrás, pequeña como un paquete envuelto en una manta. La montaña los esperaba gris, con un cielo pesando como lana mojada. No hablaron durante horas. La oscuridad se hizo espesa, y el ritmo de la cabalgada marcó una geografía nueva entre ellos. Pasos, respiraciones, un caballo como mediadora. Laia, así supo luego que se llamaba, aunque al principio la pronunciaba como si nombrara una herida, miraba el paisaje con ojos que, a veces, se quedaban en un punto y no lo abandonaban. Parecían no entender si mirar hacia adelante era una promesa o una amenaza. Cuando llegaron a la cabaña, la puerta crujió con la misma voz con la que llevaba años hablándose a sí mismo. Silencio. Caleb encendió fuego con movimientos prácticos, sacó una manta extra, pidió que se sentara a su lado sin demasiada calidez. Ella lo observó aún con prudencia. Había en su piel y su gesto una economía de respuestas. Hablar cuando hace falta, callar cuando duele. No era la primera vez que veía niños, ni el primero con ojos tristes, pero algo en la pregunta le había hecho fijar la mirada más de lo habitual. Esa noche, cuando la casa quedó en su penumbra y el fuego se convirtió en una rendija de calor, Caleb abrió un baúl en el que tenía algunas prendas guardadas. Era un baúl que evitaba mirar. Tenía ropa que hablaba de otros nombres: Sara, Emma. Las letras escritas a mano en un pañuelo, la puntada desigual en una camisa pequeña, un camisón enrollado como si aún esperase a manos que lo recogieran. El olor dentro del baúl era a lavanda y a polvo, un olor que le recordaba a voces que ya no volvieron a la cabaña. La niña miró el baúl con curiosidad cautelosa. Sus dedos se acercaron a las telas con el mismo cuidado con que tocaría la orilla de un lago helado.
Cuando Caleb sacó una prenda pequeña, una camisola con bordes deshilachados que pertenecía a Emma, notó que la respiración de la niña se hizo leve, como si la tela trajera ecos de otras manos. Caleb no habló de Sara ni de Emma, no era hombre de confesiones. Pero al deslizar esa prenda, algo dentro de él se aflojó. Un nudo, una medida de silencio que ya no podía sostener. La niña no hizo preguntas sobre esas mujeres. No necesitó hacerlo. Sus ojos, de vez en cuando, buscaban una historia que él llevaba dentro y que aún no sabía cómo narrar. Los primeros días construyeron su lenguaje en actos mínimos. La casa tenía una cocina pequeña donde el guiso salía espeso y con sabor a paciencia. La mesa era una tabla gastada por manos anteriores. Él le mostró cómo sostener la cuchara sin apresurarse, cómo no desperdiciar pan, cómo calentar la leche y dejarla enfriar antes de dársela. Ella aprendió a aceptar la comida con la boca pequeña y los ojos grandes. No era ingrata, solo economizaba su confianza. Cuando ella reía, lo hacía de una manera que parecía recién aprendida, con la sorpresa de quien descubre que la alegría no exige permiso. Una mañana, mientras el viento empujaba la nieve hacia los pinos, Caleb la sentó frente a un trozo de madera y le dio una cuchilla pequeña. No era un gesto de hombre blando, era una manera de enseñar autonomía, de darle a la niña una habilidad para no depender. Le mostró cómo se sostiene la herramienta, cómo el ángulo de la mano dicta la forma que saldrá de la madera. Laia tenía dedos finos pero decididos. Al principio la cuchilla le tembló, la punta se torció y hubo un hilo de frustración que cruzó su cara. Caleb no impuso frases de ánimo, le acercó su propia mano, guió su pulso, le enseñó a respirar con la herramienta, como quien enseña a calmar el caballo. Su primera talla fue torpe. Un animal sin patas, los ojos demasiado cerca del hocico. Pero cuando terminó, la abrazó como si fuera un tesoro. Fue la primera pieza que hizo con sus manos que no fuera comida o ropa. Llevaba dentro la posibilidad de jugar, de imaginar, de crear. Caleb la miró y no supo por qué sintió una ligereza que no aparecía desde hacía años. Por la noche, al candor del fuego, la niña sostuvo en su regazo esa figura sin patas y la nombró según le habló a la cabaña, por primera vez, con una voz que ya no guardaba la dureza inicial. Le llamó Norte. En la soledad insistente de la cabaña, los silencios se llenaron con pequeños ritos. La manera de ordenar palos, cómo dejar las botas al lado de la puerta, el modo de limpiar la escopeta sin hablárselo. Él enseñaba a Laia a cuidar las cosas porque cuidar era una forma de dar cuenta de la vida. Recogía leña, clavaba con cuidado, cambiaba vendajes. Ella aprendía con ojos atentos. La relación crecía como un oficio, por mutuo aprendizaje práctico, por gestos que no necesitaban explicación. La confianza no surgía de palabras. Nacía de miradas que se sostienen cuando una noche el caballo no vuelve, o cuando una comida que sobra se comparte sin un cálculo demasiado frío. Un día, no mucho después de la llegada, Caleb decidió que no bastaba con el acuerdo de la cochera de un salón. Las reglas de la vida civil exigían alguna constancia, por mínima que fuera, cuando se trataba de proteger a una menor. No quería papeleo que llamara la atención, ni sermones, ni reputación dañada en Richwater. Quería algo que le permitiera decir, con cierto soporte, que la niña estaba bajo su cuidado, no estaba buscando el afecto de la ley, solo su margen de acción. Por eso empezó a considerar ir al pueblo. Antes de partir, fue Margaret Hawthorne quien le ofreció la voz más clara. La conocía desde hacía años por sus compras. Una mujer práctica, de manos que sabían contar y de mirada que no se dejaba engañar. Poseía la tienda más cercana a la cabaña, un lugar donde la gente dejaba notitas, cambiaba semillas y hablaba bajito de lo que la montaña no dejaba ver. Cuando Caleb pasó a proveerse de harina y un poco de té, Margaret miró a Laia con esa mezcla de sospecha y ternura que ponen las buenas mujeres cuando ven algo fuera de su lugar. No preguntó de frente cómo había llegado. Simplemente le ofreció una bolsita de galletas y un gesto que era, en sí, una bendición. «Si vas a traer a una niña a mi pueblo», dijo ella sin aspavientos, «tienes que entender que la gente pregunta».
Lo justo es que lo tengas por escrito en algún lado, no por moral, por orden. Si necesitas testigos, yo digo que estuviste aquí comprando harina el martes y regresaste el jueves sola. Eso no es mucho, pero es algo. Caleb no explicó. Aceptó la bolsa y la dejó en la mesa, en la cabaña, donde Laia se dedicaría a comerlas con la atención de quien asiste a un lujo raro. Margaret, en su sencillez, se ofreció sin pompa a firmar como testigo si era necesario. Su apoyo era práctico, una nota, una palabra a un empleado municipal. Nada de sermones, nada de curiosidad morbosa. Y para Caleb eso bastó. En Richwater, la oficina era un cuarto que olía a papel antiguo. Un empleado con ojos cansados y un chaleco medio roto tomó nota de lo que Caleb dijo, que la niña estaba a su cargo, que la traía de la región y que no tenía intención de abandonarla. No era una adopción, ni siquiera una custodia plena, pero era una declaración escrita que, en una hoja rigurosa y con sello, convertía en visible algo que hasta entonces era solo una acción. El hombre le dio el papel con manos igual de callosas. Caleb firmó con un trazo recto, sin homenajes. No era mucho, pero era un escudo delgado, una red mínima de legalidad. Salió de la oficina con la hoja en el bolsillo interior del abrigo, con el frío pegado aún en los huesos, y pensó en la cabaña, en la talla sin patas, en la manera en la que la niña guardaba su mirada cuando nadie la buscaba. No sabía si el papel haría algo contra hombres dispuestos a contar monedas por un cuerpo, pero comprendía que la ley, aún tenue, pesaría más en la balanza social. Margaret lo vio en el pueblo, dejó una nota en su libreta, dijo en voz baja que daría fe si hacía falta. Caleb no pidió nada más. Laia lo acompañó a la plaza apenas un par de veces. Caminó a su lado con un paso contenido, observando las vetas de los adoquines, cómo las palomas se peleaban por migas y cómo los hombres con sombrero inclinaban la cabeza como si siempre cargaran algo bajo el ala. No le gustaba el pueblo, las miradas eran más abiertas y menos protectoras que la entraña del bosque. Pero aquella vez, cuando el empleado estiró el papel hacia Caleb, la niña lo miró con una curiosidad que ya no estaba templada por un miedo absoluto. Parecía entender, en su manera tangencial, que el papel era una clase de promesa con tinta. El regreso fue menos callado que la primera noche. Hubo preguntas pequeñas que Laia lanzó al aire como piedras para medir la profundidad de la relación. Preguntó por el nombre de la luz que salía de la chimenea. ¿Por qué Caleb guardaba un plato extra en la alacena y por qué el baúl no se abría más? Caleb respondió con frases cortas y precisas. No se inventó historias para consolarla, le dio prácticas. Señaló la manera de amarrar una cuerda, cómo colgar la ropa para que no se enmoheciera, enseñó a mantener limpia la comida. Al regresar, encontró que en la plaza alguien había murmurado sobre la compra. No fue suceso en voz alta. Más bien fueron miradas que el viento llevó hasta la cabaña. Caleb lo notó como quien percibe el cambio en la presión antes de la lluvia. No le gustó. Guardia y desconfianza crecían alrededor de la verdad de que la niña había sido vendida alguna vez. Las palabras «se vendió» pesan en el pueblo como una mancha que nadie quiere tocar, pero que todos miran. Durante las semanas siguientes, la vida se fue llenando de pequeños acuerdos. Hicieron una rutina que tenía el volumen de las cosas concretas. Lecciones de tallado. Tardes enseñándole a limpiar y arreglar la silla rota. Cómo atar el tabaco para el invierno. Caleb no era un padre por decreto. Era un hombre que aprendía a medir la responsabilidad por el modo en que el otro ocupaba el tiempo. Laia no tardó en proponer arreglos. Pidió un trozo de tela para su muñeco, insistió en colgar una pequeña bandera hecha con retales sobre la ventana. Ella también puso condiciones silenciosas. Si quería permanecer, debía ganar el derecho a quedarse con gestos que lo hicieran un lugar para volver. Una tarde de nieve, tras semanas de confidencias prácticas, Laia se sentó frente a Caleb con la talla en la mano y lo miró a los ojos. Ya no preguntó con la voz temblorosa de la primera noche. Era una cuestión con filo, una medicina que debía ser tomada con decisión. Cuando te canses, dijo, ¿qué vas a hacerme? La pregunta no era exactamente la misma que la primera, era menos abierta. Llevaba dentro una precisión adquirida, una necesidad de saber qué sería de ella cuando las manos que la cuidaban se cansaran. Caleb escuchó,
y sintió que el aire pasaba entre dos piedras en su garganta. No deseaba dejarla. No podía prometer que la vida no golpearía, pero sabía que había empezado algo que ya no podía desandar con la misma facilidad con la que había colocado $20 sobre una mesa. Se inclinó y tomó su mano con torpeza. No dijo palabras grandilocuentes. No hizo juramentos que el tiempo pudiera rescindir. Hizo algo más viejo y más real. Preparó, con movimientos mecánicos, una pequeña caja donde guardó la talla sin patas, y sacó del baúl un trozo de tela de Sara que olía a tiempo viejo y la dobló sobre el juguete. Fue su gesto de cuidado, una manera de envolver una promesa sin decirla. «No te voy a dejar sola», dijo por fin. «No así». Ella asintió como quien recibe un mapa sin firmarse la ruta. Sus ojos no necesitaban más. La montaña, fuera, continuaba con su indiferencia, pero dentro de la cabaña, entre el olor del guiso y la madera calentada, algo cambió de lugar. La transacción que él creyó cerrar con monedas había entrado en otro circuito, el de la atención, de las pequeñas pruebas cotidianas, del aprender a vivir juntos. Poco después, en una madrugada en la que la nieve golpeaba las ventanas como pequeñas manos, Caleb arregló la puerta y colocó el papel de la oficina en una cajita metálica donde guardaba los engranajes de la vida, un poco de soga, un mechero, aquella hoja con sello. Sabía que la ley era a veces un animal lento, pero también una herramienta. Si alguien volviera con cara de cuentas, él tendría algo que exhibir para decir que la niña no era mercancía anónima. Tenía nombre, rostro y quien la custodiaba. No resolvería todo, pero echaría un peso en la balanza. El pueblo comenzó a murmurar con menor estruendo. Algunos vecinos le dirigían la mirada con respeto cauteloso, otros con la dureza de quien desconfía del cambio. Margaret, la tendera, le dejó una taza de café en la ventana y le dijo, con su manera práctica, que si necesitaba a alguien para firmar o dar testimonio, no dudara. Ella entendía que había que poner palabras claras y no dejar que la vida se resolviera en gestos a medias. Los días se sucedían con la misma textura, amaneceres cortos de invierno, manos que trabajaban, la niña que iría conquistando habilidad por habilidad. Laia aprendía a mirar el bosque, a leer sus rutas, a seguir huellas, y Caleb la observaba con una mezcla de orgullo y temor. A veces la veía con la talla en la mano, inventando historias para el animal sin patas. Otras, despierta en la noche, escuchando los ruidos como si aprendiera un idioma que le fuera nuevo. Había momentos en los que la soledad de Caleb se deshacía y en su lugar brotaba una paciencia áspera, de esas que curan más que las palabras. Ella le pedía que le enseñara a disparar, no por agresión, sino por necesidad de defensa. Pero Caleb la detuvo la primera vez y le dio tareas más pequeñas, como cargar una linterna, cómo preparar un vendaje. Le explicó que el arma no era un juego. Si algún día tuvo que usarse, debía ser con la cabeza fría y el corazón sin deseos de venganza. Era su manera de decir que la defensa tenía que ser medida, necesaria, no un teatro de rabia. Una noche, al mirar la montaña en silencio, Caleb pensó en la primera escena del salón y en cómo el acto que creyó cerrar con dinero se había tornado en algo que necesitaba más que monedas. Tiempo, constancia, heridas asumidas. No podía deshacer lo que había hecho en la oscuridad de aquel lugar, pero la voz de la niña lo había puesto en deuda con ella, y esa deuda exigía algo más que palabras. Él no sabía todavía si sería capaz de saldarla del todo, pero ya había empezado. Ella, por su parte, iba cambiando. Sus respuestas dejaron de ser monosílabos automáticos. A veces, incluso, proponía juegos, planeaba cómo arreglar la cabaña o insistía en que, cuando fuera mayor, ayudaría a otras niñas como ella. Su voz había dejado de ser solo defensa, había adquirido una dirección. Empezaba a decidir. El acto que la había definido como objeto, la subasta, la compra, se resentía frente a su voluntad. Esa voluntad empezó a construir otro relato, el de quien no acepta que su destino sea marcado por manos ajenas. Al cabo de unas semanas, Caleb y Laia habían creado un universo pequeño y tenso a la vez, con rutinas que los ataban sin grandilocuencias. Habían comprendido que la protección no es lo mismo que el control. Habían comprendido, también, que la ley puede ayudar, pero que la vida cotidiana es el verdadero campo de batalla.
En una de esas tardes, cuando el sol rozó las copas de los pinos y dejó la cabaña en una luz color miel, Caleb se permitió una pequeña indulgencia, enseñarle a Laia a atar nudos que no soltaran la cuerda en la tormenta. Le mostró cómo hacer el nudo de vuelta y cómo tirar con firmeza. Ella lo repitió una y otra vez, hasta que sus manos aprendieron la geometría del lazo. Fue en ese instante, mientras el aire llevaba olor a leña y el sonido de un pájaro lejano, que una vez más la pregunta de la niña volvió a él, esta vez sin miedo y con la certeza de que las palabras podían transformar. ¿Crees que podemos empezar de nuevo?, preguntó Laia. Caleb pensó en las monedas, en la sala y en la sonrisa que aún no sabía cómo se pronunciaba en su propia cara. Miró la niña con la dureza que a veces se vuelve blanda, y respondió con la misma verdad que lo había traído hasta allí. Empezar, sí, dijo, pero no es simple, tendremos que aprender. Ella asintió, y en el gesto hubo una promesa que no llevaba firma: aprender. Caleb dejó la cuerda en la mesa y fue a buscar un viejo libro de leyes que había en el estante. Lo abrió con cuidado como si fuera una reliquia. No buscó milagros en sus páginas. Buscó nombres, salvoconductos, papeles que pudieran defender lo que había empezado a ser suyo por decisión y no por monedas. Cuando cerró el libro, con la luz de la tarde cayendo en páginas gastadas, la sombra de la montaña se alargó hasta la puerta. Afuera, la nieve comenzaba a formarse en cristales finos. Dentro, la cabaña olía a pan y a madera. La niña jugaba con su figura sin patas y tarareaba una melodía que había aprendido de una radio en el salón, un sonido deslavado que ella había guardado. Caleb no era hombre de declaraciones grandes. No gritó al viento, ni escribió cartas a nadie. Hizo lo que sabía. Preparó la cama, dejó el hacha junto a la puerta y colocó el papel de la oficina en un sitio seguro. Era su modo de decir que no retrocedería. Lo que había empezado como un trato, pensado para ser olvidado al día siguiente, había cambiado de naturaleza el mismo día en que unos ojos pequeños y una voz le preguntaron qué le haría. Ella habló, y la pregunta lo dejó en deuda con algo que ya no tenía precio medido. Si te está gustando esta historia, dale like y compártela con alguien que la necesite, así más personas conocerán cómo un gesto puede volverse decisión. La noche que siguió a esa semana de rutina tranquila, algo se movió fuera de la cabaña. Un sonido leve, como de pasos en la nieve que se detenían cerca del sendero. Caleb se levantó en silencio, tomó la linterna y salió al porche. La luz blanca barrió la senda pero no encontró figura, solo huellas que se perdían hacia el borde del bosque. No quiso alarmar a Laia, sabía que un pasado como el suyo no desaparece por gesto. Había heridas que se curan despacio y hombres que cuentan monedas por impulso o necesidad. No sabía cuál sería el motivo de aquel paso en la nieve. Lo que sí sabía era que, tras la primera pregunta, cada ruido afuera adquiría un sentido distinto. Se volvió hacia la cabaña con la respiración contenida. Dentro, la niña dormía en su cama, envuelta en la tela de Sara que ahora olía menos a ausencia y más a refugio. Caleb dejó la linterna sobre la mesa, la colocó en el mismo lugar donde guardaba el papel empleado. Se sentó, miró la talla sin patas y por primera vez dejó que el silencio le resolviera la pregunta que había abierto la noche de la subasta. No había solución rápida ni gesto que bastara. Había, en cambio, una tarea larga: proteger, enseñar, hacer que la vida se llenara de pequeñas certezas. Había también la necesidad de estar listo para cuando el mundo volviera a intentar poner precio a lo que ya había sido reclamado por la humanidad. El rudo vaquero había creído hacer un trato, hasta que ella habló y su mundo cambió de propósito. Ahora, en el filo de la noche, con las huellas perdidas entre los pinos, la primera fase de aquel cambio había terminado. La siguiente no era un cierre, era un preparativo, y en esa oscuridad, Caleb comprendió que la pregunta de la niña seguiría sonando como una campana, un recordatorio de que las decisiones no terminan en la compra, comienzan. La noche en que las huellas se perdieron entre los pinos no fue la última vez que la sombra del pasado rozó la cabaña. Fue, sin embargo, la ocasión en la que aquello que Caleb había pensado cerrar con monedas, un gesto sucio de un salón, un intercambio que debía quedar enterrado por su propio olvido, empezó a cobrar consecuencias que no se resolvían con silencio ni con papel sellado.
Lo supo por el rastro de pisadas que dejó la nieve y por un rumor que corría como un hilo bajo la puerta. Alguien había hablado en Richwater, y en esa palabra hablada llevaba el nombre de la niña. Los días siguientes trajeron la tensión contenida de una cuerda tensada. Caleb notó más miradas cuando iba al pueblo por provisiones. No eran miradas directas, eran cabezas que se inclinaban como si cada hombre midiera cuánto implicaba mirar a alguien que había comprado una niña. Margaret fue la excepción que no miró con juicio, solo con cálculo práctico. Vino una tarde con una pipa de tabaco y un botiquín improvisado, y se sentó sin alaracas delante de la chimenea. «Hay hombres que cuentan monedas por desesperación», dijo ella, con esa voz de quien conoce la geografía humana. «Otros lo hacen por costumbre. No puedes esconderte de eso desde una cabaña. Tienes que estar listo». Caleb asintió. No preguntó por nombres. Sabía que en Richwater la red de favores y rencores se tejía en silencio y que la información viajaba por botas y por tabaco. Margaret le acercó un mapa gastado en el que señaló rutas, bajadas, senderos con marcas que solo un caminante entendería. Le habló de hombres que iban y venían en caravanas, de tipos que en noches de mala paga aceptaban trabajos sucios. No gritó advertencias, le dio piezas que Caleb ensambló como quien prepara una trampa en la que no desea matar, solo evitar la posibilidad de que le arrebaten lo que ya no tenía precio medido. Prepararon la cabaña como quien consolida una casa para el invierno. Clavaron planchas en las ventanas bajas, reforzaron la puerta con una cuña y un pasador de hierro, escondieron lo que debía ocultarse en compartimentos bajo la leña. Caleb enseñó a Laia a vigilar las lomas desde el peñasco que daba al valle, a reconocer el rumor de un caballo distinto del de los suyos. Ella aprendió a escuchar el bosque, no solo el crujir de ramas, sino el silencio que antecede a pasos humanos. No había en esa enseñanza el brillo de la violencia. Había más bien el cuidado de quien evita el choque preparándose. Mientras tanto, Silas Boone no dejó de pensar en sus cuentas. La venda de la niña le había proporcionado monedas que, hasta cierto punto, resolvían un hambre momentáneo, pero la vista de saberla en la cabaña de un vaquero erguía su decepción. En su pueblo, su familia, en rostros que le reprochaban su falta de visión, la posibilidad de recuperar alguna ganancia lo mordía. No habló en voz alta, sino en piezas. Un hombre que debía dinero a otro, un compinche que conocía rutas por la montaña, la promesa de dividir ganancias. Boone era un hombre que había aprendido a negociar con la desesperación. No era cruel por naturaleza, sino por cuentas que le apremiaban. Eso no borraba la gravedad del acto. La primera vez que alguien vino a preguntar a la cabaña no fue con puños cerrados. Fue con palabras que medían precio. Dos hombres con ojos planos. El más joven con una risa forzada. Preguntaron por algo que Caleb se negó a nombrar. Mandaron señales que olían a negociación. Caleb los dejó hablar hasta que terminaron. No les ofreció café ni detalles. Les mostró la puerta y la sombra de su perro. Les enseñó con la mirada que no iba a ser fácil. Ellos se fueron con insultos velados. No se trataba solo de intimidación, pensó Caleb. Era comprobación, ver si la presa estaba débil o si la calma de la cabaña era solo una apariencia. Fueron señales pequeñas que indicaban que algo mayor podría venir. Laia sintió el cambio de manera distinta. Para ella las amenazas no eran listas de gastos, sino relámpagos en la calma. En la noche en que dos hombres se acercaron a mirar por la ventana, cuando ella oyó sus voces y el tintineo de monedas, se quedó inmóvil bajo la manta. Recordó, sin nombrarlo, el estrado del salón y el martillo que cerró el trato. La pregunta que había dicho la primera vez, ¿qué vas a hacerme?, ella la había hecho para entender su destino. Aquella noche contempló la madera que cubría la ventana y pensó en nuevas preguntas. ¿Qué puedo hacer yo? No pidió permiso a Caleb. Tomó la linterna y se deslizó hasta la despensa donde estaban las provisiones de cuerda y cuñas. Caló el oído a la madera del pasador y luego volvió sigilosa, no para asustar, sino para observar. Había aprendido, durante semanas, técnicas menores de defensa, curar una herida, atar un nudo que aguante el viento, colocar trazas de humo para ahuyentar animales. Ahora empezó a probar la medida de su propia capacidad para actuar. La noticia de que un puñado de hombres preguntaron por la cabaña llegó a oídos de Boone.
Pensó en un asalto sencillo. 2 hombres, una noche con viento, un golpe rápido. Contrató a 2 vagabundos de Richwater, hombres que hacían de todo por unas monedas y que no preguntaban demasiado. Les dio instrucciones toscas: esperar la noche cerrada, forzar la puerta trasera, llevarla de vuelta. Para Boone era un trato que podía arreglar su falta. Para los hombres era un trabajo. Nadie, en esos cálculos, consideró el peso de lo que harían sobre una niña. Cuando la noche llegó, se desplegó con la misma precisión con la que la montaña sabe contener el frío. Una luna nueva dejaba el valle en penumbra. La nieve, ya vieja, crujía bajo los pies. Los hombres avanzaron por la ruta trasera. Habían practicado empujar puertas de granjas, forzar cerraduras, esconder manos en guantes. Nada de eso suponía una lucha. Todo de eso suponía un cálculo. En la cabaña, Caleb no durmió. Hizo lo que había aprendido a hacer: controlar el paso del tiempo con acciones. Limpió la escopeta una vez más, repasó la cantimplora, dejó la cuerda en la mesa y colocó el papel del empleado bien doblado dentro del bolsillo interior. Tenía la calma del que no se engaña. Sabía que la violencia que vendría no era inevitable, pero sí posible. Laia dormía leve en su cama. Él la observó. La veía pequeña, y a la vez con una fuerza que crecía bajo esos días de cuidado. Sentía un temor que no era solo por su propia piel, era por la persona que, con su pregunta, había convertido un trato en una responsabilidad. El golpe vino como un ladrido en la noche. 2 sombras empujaron la puerta trasera. La madera crujió y hubo un ruido que pareció estirar el aire. Caleb estaba junto al pasador en un paso, tomó la escopeta y la descerrajó sin prisa. No grité, no corrió, no lo necesitó. El primer hombre entró con nervios y un cuchillo. El segundo iba con la cara cubierta por un chubasquero viejo. El ruido despertó a Laia. No lloró. La vio a su lado, ojos fijos en la puerta, la talla sin patas temblando entre sus manos. Había una calma concentrada en ella que ya no era la calma del miedo, sino la calma del que hace cuentas. «Quieto», susurró Caleb sin cambiar la cadencia de su voz. No son palabras de amenaza, son de dirección. Su mano sostuvo la escopeta con firmeza profesional. Hubo un intercambio de voces entre hombres, un intento de intimidación que no prosperó. El más joven, nervioso, resbaló en la esterilla. Caleb le dio una orden breve: «Fuera». Le habló como se le habla a animales que pueden decidir si atacar. Los hombres respondieron con golpes. El más joven embistió. Hubo un forcejeo junto a la chimenea. Caleb no quiso disparar hasta que no vio otra opción. Cuando el cuchillo buscó un hueco, el disparo resonó. La bala no fue certera para matar, fue certera para detener. El suelo vibró con el impacto. Uno de los hombres cayó entre estanterías, agarrándose el costado. El otro, al ver al compañero herido, dio un grito y se lanzó por la ventana trasera. En la cabaña quedó un silencio tenso. La nieve en el porche brillaba con un filo de luz. Caleb se acercó al herido con la escopeta aún en la mano, ojos fríos. Había quien hubiera celebrado la victoria. Caleb no. Vio la sangre, la respiración agitada, y pensó en lo que había aprendido en su juventud. La distancia entre defensa y muerte es corta. Miró al hombre y no vio un monstruo, sino a alguien que había tomado una decisión trágica. Lo atendió lo mejor que supo. Laia se acercó con un vendaje y una mirada que ya no pedía permiso. «¿Estás bien?», preguntó ella al hombre en el suelo. No fue una voz que juzgara, fue una voz que ofrecía, tal vez sin saber por qué, ayuda. El hombre no respondió. Gruñó, clavó los ojos en ella como quien ve un reflejo que no esperaba. Laia leyó en su cara el miedo real, el miedo a la condena, a la ley, a su propia miseria. Caleb ató una venda con la torpeza de quien improvisa. No creyó en héroes, creyó en remedios. Mientras tanto, el hombre que huyó por la ventana corría con la nieve hasta un punto donde la loma ocultaba su figura. Caleb cogió la cuerda en la mano, calculó los minutos. No iba a perseguirlo, no quería una sangre adicional. Sabía que el ataque abriría un hilo que llegaría a Richwater y que el alguacil terminaría por aparecer. Era inevitable. Preparó entonces lo que debía prepararse: un fuego en la chimenea, agua caliente y la calma para no dejar que la noche desbordase su gesto en venganza. La herida del hombre resultó ser grave pero no letal. Más tarde supieron que era uno de los vagabundos contratados por Boone.
Fue recogido por gente que lo ocultó en un cobertizo, no en la cabaña. La noticia del disparo viajó esa noche por Richwater con la rapidez de los rumores que buscan un jefe. Boone supo que uno de los suyos regresó con el costado abierto. No tardó en tomar medidas. Llamó a hombres que sabía que no preguntaban demasiado, que obedecían las órdenes por monedas. Mientras la sombra de la venganza crecía, Margaret apareció con la velocidad de quien sabe cuándo un fuego debe ser sofocado. Llegó a caballo, las botas cubiertas de nieve, y no preguntó, sino que ayudó. Atendió la herida del hombre caído con la misma eficacia con la que contaba harina. No separó la moral del oficio. Curar al herido era salvar una vida y al mismo tiempo una pieza que podía hablar en el futuro. Su mano era firme, sus palabras prácticas. «Vamos a hacer lo que hay», dijo. «No lo escondas. Si lo cubres, traerás más sombras. La gente hablará. Deja que el alguacil tenga lo que necesite». Caleb escuchó. Margaret tenía razón y eso le dolió. No por la verdad, sino por la exposición. Era consciente de que las consecuencias legales llegarían. No buscó ocultarlo. Llevó al herido en una carreta hasta Richwater. Margaret marchó con él como testigo y como persona que sabía dar la palabra con menos cargo de juicio y más de hecho. En el pueblo, el hombre fue atendido y retenido. Las preguntas empezaron a tejer una red. ¿Quién disparó? ¿Por qué? ¿Qué había pasado con la niña? Boone, que había movido hilos por dinero, empezó a ponerse nervioso cuando supo que sus hombres no volverían con la niña y que uno estaba herido. La siguiente semana vivió momentos de tensión en los que la calma se templó como cuchillo. Hubo rumores sobre hombres con caras duras que habían venido a indagar a la taberna sobre un hombre que juró venganza porque alguien le había dejado sin dinero y sin honor. Margaret hizo lo que pudo, puso su nombre como testigo, habló con el empleado municipal y dejó constancia de que ella había visto a Caleb con la niña comprando harina, que él había regresado solo y que ahora había defendido su cabaña cuando unos hombres forzaron la puerta. Sus palabras fueron herramientas que la ley podía usar. El alguacil James Cartwright, un hombre de ciudad áspera pero no sin sentido de justicia, llegó al valle envuelto en su abrigo y con papeles en las manos. No era un hombre de gestos. Su trabajo era la ley. Vino tras la noticia del disparo y de la supuesta tentativa de secuestro. Quiso hablar con Caleb, con Margaret, con algunos vecinos. No vino a juzgar el corazón, sino a comprobar hechos. Se interesó por el papel firmado en la oficina municipal. La hoja con sello que Caleb guardaba en su bolsillo interior. En su sencillez, el documento no era una adopción, era una declaración de custodia, pero tenía valor legal, demostraba intención, y la intención, ante la mirada de la ley, pesa. Las audiencias previas que siguieron fueron administradas con la lentitud de la justicia rural. Boone presentó una historia de arrepentimiento que olía a cálculo, que la niña había sido vendida por su familia, que había sido un error, que quería arreglar las cosas. No encontró en su voz la fuerza de la verdad. Los hombres que enviaron a la cabaña ofrecieron versiones torcidas, que habían sido contratados para recuperar la propiedad. Boone defendió su acción con la misma torpeza con la que había vendido la niña, palabras que pretendían ocultar su propio interés. La defensa de Caleb fue menos brillante en oratoria, fue más bien un compendio de hechos. La compra en la sala, la hoja firmada, el cuidado constante, la prueba de que la niña vivía allí, que participaba en la casa, que había una relación humana que no se reducía a monedas. Margaret testificó, dijo lo que había visto. Un hombre que trajo harina, que volvió con una niña, que la cuidó. Habló, con su mirada práctica, de noches en que lo vio salir con la mula, de que era un hombre que pagaba sus deudas. Sus palabras no buscaron absoluciones hechas de emoción, buscaron estructura. En el tribunal de Richwater, el testimonio de la niña fue delicado. Laia subió a un taburete contra el ruido, pequeña entre hombres. Habían hablado antes de cómo hacerlo. Pocas palabras, solo lo necesario. Caleb la miró desde abajo con el rostro tenso. No quiso que se viera su miedo. Laia habló con la compostura adquirida por semanas de explicación práctica de la vida. Dijo, con voz firme, que había sido comprada en el salón, que había ido con Caleb por decisión propia, que él la cuidaba y que no quería volver al lugar del que la trajeron. Sus palabras eran sencillas y certeras. No narró lo que debía quedar callado, narró lo que la situaba como persona con voluntad.
La sala quedó en silencio cuando pronunció: «No quiero volver». No era una fórmula espectacular, sino una afirmación de agencia. El alguacil miró al juez y luego a Boone. La ley, en ese lugar, no tenía respuestas perfectas para lo que ocurría fuera de su mapa, pero tenía procedimientos: evaluar pruebas, escuchar testigos, medir el peligro. La declaración de Laya inclinó la balanza moralmente. No la hizo inmune a procedimientos, pero sí le dio voz en medio de hombres que intentaron decidir por ella. El tiempo avanzó. Hubo días en que la incertidumbre golpeó la cabaña con preguntas. ¿Volverían? ¿Había venganza? Boone no se quedó quieto. Reunió a hombres que por dinero o por amargura se ofrecieron a resolver lo que él no pudo: recuperar la mercancía. Esta vez vino con más determinación, con gente que no se contentó con un robo, sino que vinieron a forzar la ley. Caleb, por su parte, ya no fue hombre de cálculos fríos. Había una responsabilidad viva, Laya. Y esa responsabilidad complicaba su soledad. Había promesas que no se pagan con silencio. Había que estar listo. En la madrugada en que el ataque serio se produjo, la montaña guardaba una calma de lluvia por venir. Boone y sus hombres subieron por el sendero del este, un paso que conocían porque había sido usado por contrabandistas, con la intención de hacerlo de madrugada, cuando la gente duerme profundo. Traían cuerdas, hierro, fuego. Eran hombres con experiencia en romper puertas y voluntades. No eran soldados, eran gente desesperada que cree en la solución rápida. Caleb sintió el peligro no por ruido, sino por el peso en el pecho. Había dejado la pistola cargada junto a la puerta, una linterna en la mesa y la cuerda lista. Laya, que ya había hecho aquello antes en su soledad, se colocó junto a él. No dijo que no tenía miedo. Dijo, con la voz que había aprendido a modular, lo que debía hacerse. «Cuando entren, tú detrás», le dijo. «Yo cerraré la puerta. Después, corre al establo». La instrucción fue precisa. No había drama en su frase, había cálculo. Caleb la miró con sorpresa. No por su orden, sino por la forma en que hablaba con la seguridad de quien sabe lo que va a hacer. Ella había aprendido a tomar decisiones, y eso la convirtió en algo que no era objeto, se había vuelto persona. El ataque llegó con la violencia de la desesperación. Forzaron la puerta trasera. La primera explosión de ruido fue una avalancha. Laya ejecutó lo que había pensado. Corrió a trabar con fuerza el pasador reforzado y tiró una bota contra la puerta. Hubo un forcejeo. Uno de los atacantes entró con un palo. Otro intentó subir por la ventana cubierta. Caleb disparó, esta vez apuntando a piernas, a detener. La escopeta tronó. El aire vibró. En un refriega, Boone apareció en la penumbra como alguien que no distingue entre lo que es suyo y lo que no. Avanzó con rabia. Entrelazaron palabras que olían a culpa. En un momento, Caleb sintió un dolor que le atravesó el costado como si alguien lo hubiera abierto con una punta. Sintió la sangre caliente en la camisa. Vio como un hombre al que había disparado antes ahora se arrojaba contra él con ira. De pronto, lo corporal de la defensa se volvió uno de esos ejercicios donde la sangre es la cuenta final. Cayó al suelo, no perdió la lucidez, pero sí la fuerza inmediata. Laya no gritó, corrió hacia él, por reflejo y por enseñanza. Recordó las lecciones de vendaje y las aplicó. Apretó la herida con la mano, buscó una tira de tela, hizo un torniquete improvisado siguiendo lo que Caleb le había mostrado. No pensó en que su mano temblaba, pensó en que tenía que mantenerlo vivo. «¡Alguien!», gritó Laya con la voz que no era de niña indefensa, sino de quien convoca ayuda. «¡Margaret!». El grito no era un reclamo de salvación, sino la activación de la red que habían tejido. Margaret, que siempre había sido una mujer práctica, no estaba lejos. Al escuchar, montó al caballo y cabalgó por la nieve con la determinación de quien va a curar lo que debe ser curado. Llegó cuando Caleb ya estaba inconsciente, pero respirando débilmente. Los atacantes, al ver la presencia de más gente y la certeza de que las acciones tendrían consecuencias, se mezclaron, intentaron huir y algunos no lo consiguieron. El enfrentamiento terminó con la caída de Boone. No fue una escena gloriosa, fue abrupta, con la brutalidad de la desesperación y las consecuencias que la ley debía juzgar. Boone y varios cómplices quedaron tendidos. Caleb despertó en cama.
con la luz filtrándose por la ventana y el aroma de ungüento en el aire. Margaret cuidaba de él con manos que conocían el cuerpo humano mejor que la mayoría de las personas del pueblo. Le habían hecho curas, le habían limpiado la herida, le habían cosido por dentro con la técnica de quien sabe que hay que coser rápido y sostener. Laia no lo soltó. Entre la ambulancia improvisada y la carretilla hasta Richwater y luego el regreso, estuvo pegada a él como quien vigila una llama que no puede morir. Había en sus ojos una mezcla de agotamiento y resolves. A veces, cuando la fiebre lo sacudía, ella le hablaba con la voz suave de una hija que recita lo que ha aprendido, el nombre de las hierbas, la promesa de no dejarlo solo, el plan de qué harían cuando fuera mejor. La noticia del enfrentamiento llegó a la oficina del alguacil como un paquete que la ley debía abrochar con cuidado. Boone fue detenido sin glorificación. Sus hombres fueron juzgados. El juez se enfrentó a lo que la montaña había mostrado, un vaquero que disparó para defender su hogar y a una niña. Otro hombre que intentó recuperar lo que en su mente era propiedad. Un conjunto de actos que la ley debía evaluar y que la moral del pueblo juzgaría a su manera. El proceso fue largo, con audiencias donde testigos dieron versiones y la evidencia se fue armando como rompecabezas. Margaret habló sin dramatismos. Dijo lo que había hecho: curar, llevar el herido, ser testigo. Otros vecinos, algunos reticentes, confirmaron que habían oído pasos y gritos. El juez, ante la claridad de las circunstancias y la provocación por parte de los atacantes, falló a favor de la defensa propia y otorgó a Caleb un permiso ampliado de custodia temporal mientras se resolvían las cuestiones de Boone. No fue una sentencia de pureza, fue un reconocimiento de límites. La justicia entendió que las acciones de Caleb fueron defensa de una persona bajo su cuidado. Tras la resolución inicial de la ley, se abrió el camino hacia algo más definitivo. La adopción no sucedió de inmediato, no es acto sencillo. Hubo trámites, papeles, comprobaciones de capacidad, de ingresos, de redes sociales. Caleb no tenía muchos bienes, pero tenía trabajo, tenía testigos y, lo más importante, tenía la voluntad demostrada con hechos. Margaret firmó como testigo. El alguacil, que había visto más casos de lo que quisiera, no ocultó su aprobación contenida. Aquel hombre había hecho lo que debía, aunque de manera brusca. Las palabras legales fueron blandas y precisas: custodia provisional, informes, audiencias de seguimiento. Laia, por su parte, habló con serenidad en las entrevistas. Dijo que quería quedarse, que no quería volver al salón. No narró más de lo que debía. Dijo lo que su corazón decidía. En los meses que siguieron, la recuperación de Caleb fue lenta pero constante. La herida le dejó una marca profunda en el costado, una cicatriz física que remitía a la noche del fuego. Catherine no era un personaje del guión. Margaret había conseguido a una enfermera amiga que vino a ayudar. Curó sus puntadas, lo obligó a guardar reposo y a aceptar ayuda. A veces Caleb sentía que la debilidad lo humillaba. Otras, que era un precio por algo que no podía rehacerse. Aprendió a leer la paciencia en la mirada de Laia, que se encargó de que no le faltara té y de que el guiso saliera en su punto. En la cabaña, los días ya no eran solo tareas para pasar el tiempo, eran actos de recuperación. Limpiar las cenizas, ordenar las herramientas, sacar agua. La presencia de Laia le dio un motivo para levantarse. Ella creció visible en la vida del pueblo, ayudaba en la tienda de Margaret, aprendió a coser, a atender, a hablar con vecinos que al principio la miraban con sospecha y que luego, poco a poco, le ofrecieron manos. Empezó a ir a la escuela del pueblo en días concretos, no porque la ley se lo exigiera, sino porque quiso. Aprendió letras y números con la misma concentración con la que practicaba un nudo. En sus tardes, tallaba figuras que ya no eran animales sin patas. Ahora hacían presencia. Pájaros que podían volar y caballos con crines largas. Su sonrisa, esa sonrisa que en la primera parte apareció como un brote tímido, se hizo más frecuente. Fue fruto de costumbres, no de milagros. Caleb, por su parte, empezó a abrir el baúl más de lo que lo había hecho en años. Sacó prendas, miró las puntadas y a veces, sin querer, hablaba de Sara y Emma. No en un derroche de confesiones, sino en relatos que ayudaban a Laia a entender que el dolor no anula la capacidad de cuidar.
Le mostró las fotos guardadas en un portarretratos con la madera gastada, una mujer que reía y otra niña con trenzas. Laia las miró con respeto y sin prisa. No era necesario encomendar palabras grandilocuentes. Era suficiente que esas cosas existieran en el hogar para que la historia de Caleb tuviera contexto. Llegó un día en que el alguacil, tras verificar informes, habló con calma en la oficina. Estaría listo para presentar la adopción formal ante el juez. No fue un acto de impulso, fue una secuencia legal que concluyó con la convicción de que la niña tenía un hogar que la protegía y que ella misma lo había elegido. La firma final se dio en una tarde de cielo claro. El documento, ese pedazo de papel tanteado por la ley, fue un cierre de un circuito que empezó con monedas en una sala y que terminó en una elección humana. En la ceremonia pequeña hubo pocos presentes: Caleb, Laia, Margaret, el alguacil y algunos vecinos que habían ido de curiosidad y se quedaron por la verdad del gesto. El juez leyó palabras sobrias. No habló de milagros. Habló de la voluntad de una niña expresada y aceptada, del compromiso demostrado por un hombre que pagó con moneda al principio y con la vida después. Cuando la pluma se deslizó y la firma se imprimió, Laia metió su mano en la de Caleb y por primera vez con deliberación dijo una palabra que fue catarsis y pertenencia. Papá, dijo. La palabra no tenía que corregir la historia, tenía que nombrar el presente. Caleb apretó su mano, no hubo lágrimas públicas, hubo un silencio lleno de significados. Para algunos fue un acto legal. Para ellos fue la confirmación de que algo que había empezado como trato había sido transformado por la pregunta de una niña. Ella habló, y en hablar eligió. Él había respondido con cuidado y sacrificio. Aquella frase, el rudo vaquero creyó hacer un trato, hasta que ella habló, cerraba su propio bucle. La voz de la niña había invertido el intercambio. La primavera llegó más tarde que en otros años. Primero, fue un día donde la nieve se dio en los bordes. Luego, el verde apareció como esmeralda en los troncos. La cabaña despertó con el canto de aves nuevas. Los pinos parecieron exhalar. En la primera mañana templada, Laia se despertó temprano y salió al porche con la talla que había hecho, ahora un caballo con patas robustas. La colocó en la repisa y sonrió al sol. Caleb se levantó, cojeando aún por la cicatriz, y la miró. Tenía en la cara una calma que no era resignación, sino una diligencia que había crecido con los días. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Laia con decisión. No pidió permiso, hacía planes. Había decidido que cuando fuera mayor ayudaría a otras niñas como ella. No era una promesa vaga. Tenía una dirección. Aprender más, juntar lo necesario, hablar con Margaret sobre posibilidades. Caleb la escuchó y no vaciló. Empezamos por lo nuestro, respondió. Pero si quieres hacer eso, te enseñarás más. No dejaré que lo hagas sola. Ella asintió. Sabía que no bastaba con buenas intenciones. Habría que aprender leyes, acuerdos, cómo sostener un lugar seguro. Tenía la voluntad y la experiencia de quien había pasado por el filo. La adopción no la había convertido en heroína, la había hecho más capaz de decidir. La vida siguió con su ritmo imperfecto, la cabaña volvió a ser un lugar donde las tareas eran el tejido diario, limpiar las armas, coser parches, tallar figuras, revisar los pernos. Laia se convirtió en presencia conocida en Richwater, en la tienda de Margaret, en la escuela. Algunos vecinos que antes la miraban con sospecha, ahora la saludaban con familiaridad. La comunidad no se transformó de un día para otro, se modificó con pequeñas acciones. Un pan traído en invierno, una mano en la nieve, un testimonio en la oficina del alguacil. Esas cosas sumarían. Una tarde en la que el valle olía a tierra mojada, Laia caminó hasta la plaza y dejó una figurita tallada en la banca donde a veces se sentaban los niños. Era un caballo con patas fuertes. Lo dejó allí como señal. Un niño la tomó y la miró, la abrazó. Laia lo siguió con la vista y sintió que el gesto tenía un sentido. Las cosas que se rompen pueden volver a armarse en manos de quienes saben cómo hacerlo. No era consuelo barato, era trabajo.
Caleb, en su rutina, ya no era el hombre que solo contaba con la mirada. Había aprendido que la masculinidad no era el silencio, sino el cuidado que perdura. Había aceptado que su deuda con la niña no se pagaba en monedas, sino en horas y vetas de madera tallada. Había recibido la herida y la había transformado en cicatriz que le recordaba el precio de haber respondido. No pidió absoluciones, simplemente vivió. En el porche, una mañana clara, Laia puso su mano sobre la mesa donde aún reposaba el papel con sello que él había guardado la primera vez. Lo tocó y lo dobló con cariño. Lo colocó dentro del baúl junto a la camisola de Emma. Era un gesto ritual, cerrar un ciclo y abrir otro. Caleb miró y sonrió, una sonrisa breve, sin espectáculo. Ella se volvió y le dijo: «Vamos a hacer algo con esto», indicó. «Enseñar lo que sabemos. No permitir que otras personas paguen con aquello que no debe tener precio». Caleb la miró con orgullo contenido, no pronunció grandes discursos. Se levantó, tomó su sombrero y salió a montar el caballo. Ella subió detrás, pequeña y segura. Juntos, por la loma, vieron el valle desplegarse, pasos de gente, humo de hogares, la pista del pueblo como un hilo vivo. La montaña seguía igual, fría y vasta, pero allí, en la loma, había un hombre y una niña que no eran propiedad ni mercancía, eran familia por elección. En la plaza, cuando un forastero preguntó por la historia de la niña que vivía en la cabaña, la gente le contó algo que no sonaba a leyenda sino a verdad. Que hubo una compra, sí, pero que una voz cambió todo. El forastero escuchó y asintió. La historia corrió. Algunos la usaron para advertir, otros para abrir sus manos, no importó. La pregunta que Laia había formulado la primera noche, «¿Qué vas a hacerme?», se había convertido en la llave que reordenó una vida, de transacción a promesa. Si esta historia te ha tocado, comenta el momento que más te conmovió y suscríbete para escuchar más relatos sobre segundas oportunidades.